Es muy importante que tengamos en cuenta los tiempos, es decir, en cuánto tiempo voy a suplir la vacante. De esa misma manera voy a presentar la oferta. Los portales de empleo me dicen, por lo general me preguntan cuándo va a ser contratada la persona. Entonces es importante que yo haya previamente establecido un cronograma en mi proceso de selección de cuánto tiempo me va a demorar buscándolo. Muchas veces me preguntan cuál es el tiempo suficiente para hacer un buen proceso de selección. Bueno, eso es relativo, porque a veces surge la vacante y resulta que yo la tengo que suplir en menos de una semana porque resulta crítico dentro de la empresa mantener por mucho tiempo la vacante. Algunos cargos, sobre todo los cargos superiores, los cargos de mayor jerarquía, no podemos hacer un proceso de selección en una semana o en un par de semanas. Seguramente eso me va a llevar más tiempo, incluso meses. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero tampoco me puedo quedar toda la vida buscando a una persona. Entonces por eso es importante establecer unos tiempos. Lo que sí les puedo decir es que los procesos muy cortos pueden ser no tan exitosos. Porque cuando las personas rápidamente, venga hoy a entrevista, mañana venga lo contrato, pues así en nuestro imaginario lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, si muy fácil consigo este trabajo, pues muy fácilmente también lo puedo dejar. Entonces, hay que dejarle un tiempo prudencial para que la persona sienta que debe hacer un esfuerzo dentro del proceso de selección y que una vez se gane el empleo, sienta que realmente hizo un esfuerzo suficiente para tenerlo y de esa misma manera no lo va a dejar tan fácilmente. Tampoco podemos hacer procesos muy largos, de meses, porque si nos demoramos 3, 4, 5 meses tomando una decisión y no lo crean, no crean, me he encontrado con estos casos, pues seguramente cuando tomemos la decisión, esa persona que yo creía que era la perfecta para el cargo, ya consiguió otro empleo. Entonces, un tiempo prudente para mí puede ser entre 2 y 3 semanas para los cargos de menor nivel y de máximo 2 meses para los cargos de mayor jerarquía. Bien, publiqué mi vacante y entonces me han llegado muchas hojas de vida, a veces cientos de hojas de vida. Sería bueno contar con una persona, algún colaborador que me ayude a revisar las hojas de vida. Eh, lo primero que vamos a mirar es que cumplan con los requisitos básicos, es decir, los requisitos que he establecido de educación y de experiencia. Un ejercicio interesante que se hace a nivel estatal es que suelen haber equivalencias, es decir, puede ser que para este cargo yo estoy buscando una persona con especialización, pero de pronto también voy a tener en cuenta a esas personas que probablemente no tienen la especialización, pero tienen más años de experiencia. Entonces hay que revisar este punto de las equivalencias porque podemos descartar a personas valiosas que por no cumplir un requisito la voy sacando. Y resulta que muchas veces hay personas que no han estudiado lo suficiente, digamos de manera formal, pero que la experiencia les ha dado un nivel de formación óptimo. Entonces hay que revisar este tema de las equivalencias. Entonces le pido, lo hago yo, le pido a alguien que me ayude a revisar que se cumplan esos requisitos. Me puedo armar una tabla en Excel o en una hoja con esfero y voy tomando como esos datos básicos, nombre, dirección electrónica, teléfono, la profesión oficio, ese nivel de experiencia con el que cuenta esta persona y así voy sacando mi listado. Hecho este listado, entonces ahí ya puedo clasificar mis hojas de vida por las que cumplen mejor o superan incluso ese perfil que yo estoy buscando y esas son a las personas a las que yo voy a llamar para iniciar el proceso de selección como tal. Esta llamada también es muy importante. Mi recomendación es que aprovechemos esta llamada como un primer filtro. Tengamos preparada una pregunta sencilla en donde indaguemos un poco más acerca de la persona y esa información me va a dar luces de si es lo que estoy buscando o no. Pero ojo, tengamos en cuenta que no vamos perdón, que desde el principio vamos a tener establecido
el salario, porque a veces llamamos es a preguntar cuál es el salario por el que usted está dispuesto. Entonces ahí ya estamos perdiendo oportunidades. Entonces mejor que sea una pregunta acerca de cómo hace su trabajo, un poco acerca de su experiencia y eso nos va a servir de una vez para ir descartando personas. Bien, entonces estoy en el punto en el que estoy haciendo la convocatoria, es decir, estoy invitando a la gente a que vengan a entrevistas, a que vengan a hacer una serie de pruebas. Y entonces es el momento en el que tengo que definir cómo voy a seleccionar a las personas, qué voy a tener en cuenta para hacer esta selección. Eh, Voy a hacerles algunas recomendaciones. Entonces, hacer primero una entrevista telefónica me parece excelente porque así evitamos perder tiempo. También podemos utilizar los medios de comunicación. Hoy en día podemos hacer a través de chat, eh, por Skype. WhatsApp también nos ofrece videollamadas, entonces podemos utilizar esas herramientas para hacer entrevistas. Por supuesto, en algún momento ellos van a tener que venir y vamos a tener que conocernos personalmente, entonces también tengo que tener preparada la entrevista. Y por supuesto tengo que establecer algunas otras herramientas de medición de cómo voy a observar a las personas que vienen en busca de este empleo. Recomendaciones, hagamos una entrevista grupal. Cuando tengamos muchas personas, pues lo mejor es hacer una entrevista grupal. Yo suelo tener listas las hojas de vida, lápiz, y dentro de la misma hoja de vida voy marcando algunas cosas, tomando notas acerca de lo que me cuenta la gente en la entrevista grupal. De esa manera lo puedo hacer rápidamente. Les pregunto un poco que hablen acerca de ellos, acerca de su experiencia, de su entorno familiar, con quién viven. Muchas veces preguntamos en qué barrio viven, pues por aquello de la localización, vamos a ver si el desplazamiento va a funcionar o no va a funcionar, o si está dispuesto a trasladarse desde lugares muy lejanos a desarrollar su trabajo. Ese tipo de cosas voy a tenerlas en cuenta en el momento. Yo suelo preguntarles un poco acerca de su familia, de con quién viven, número de sus hijos, sus padres, etcétera. No tanto porque yo esté interesada en saber acerca de su vida personal, sino porque eso me permite, al escucharlos, vamos a ver un poco acerca de su fluidez verbal, de cómo se desenvuelve dentro de la entrevista. Entonces eso suele servirme mucho. Y luego, esta entrevista grupal, pues me va a servir para seleccionar, para ir descartando a algunas personas y poco a poco ir haciendo más filtro para quedarme con un grupo menor de hojas de vida. Bueno, hay una herramienta clave que podemos utilizar y que deberíamos utilizar en el proceso de selección que se llama Assessment Center o centros de valoración. A veces las personas suelen confundir el Assessment Center con pruebas situacionales. Las pruebas situacionales hacen parte del Assessment Center, es decir, un Assessment Center, como su nombre lo indica, es un conjunto de pruebas que yo utilizo para medir a los aspirantes a un cargo. Allí vamos a encontrar las entrevistas a profundidad, las entrevistas BI, es decir, por incidentes críticos. Allí vamos a encontrar las pruebas situacionales, vamos a encontrar las pruebas de conocimiento y vamos a encontrar las pruebas psicológicas. Todas ellas conforman el centro de valoración. A veces las personas piensan que si cito a unas personas, me dicen, voy a citar al Assessment Center. No, el Assessment Center es todo ese proceso con el que desarrollo mi selección. Pero algunos assessment incluyen además pruebas situacionales de las cuales vamos a hablar poco a poco. Vamos a dedicarnos al tema de Assessment Center en un video en el que solo vamos a hablar de cómo hacer unos buenos ejercicios, de cuáles son las pruebas ideales para diferentes tipos de carga. Eso lo vamos a hablar más detenidamente en otro video. En este vamos a hablar solamente del paso a paso hasta llegar a nuestro proceso, hasta nuestra contratación.
Hablemos un poco acerca de las pruebas psicológicas, de las pruebas psicotécnicas, y me voy a tener acá un momento para decir algo que es muy importante. Eh, a veces circulan en las oficinas, en las empresas, en papel copias y copias de pruebas de personalidad. También me he encontrado con que personas que no están capacitadas las aplican. Hay que tener cuidado con esto. Imagínese que usted se va al médico y el médico le dice que tiene que tomarse un examen de sangre. Imagínese usted que llega al laboratorio clínico y entonces la secretaria le dice, hoy no vino hoy no vino la bacterióloga, entonces yo le voy a tomar la muestra de sangre, no se preocupe porque a mí ya me enseñaron cómo sacar sangre. ¿Usted estaría dispuesto a dejarse sacar sangre de la secretaria? O listo, le tomaron el examen y entonces el laboratorista no está y entonces le dicen, no se preocupe, que es que yo como yo ya he mirado muchas muestras de sangre, entonces yo ya sé qué es lo que se encuentra en esa muestra de sangre y yo que soy la gerente del laboratorio también puedo interpretar los resultados. ¿Usted se confiaría en esos resultados? Eso mismo sucede con las pruebas psicológicas. Por ley, de hecho en la ley colombiana está establecida que las únicas personas que pueden interpretar una prueba psicológica es un psicólogo. Nadie más. Ni un trabajador social, ni un médico, ¿m? Mucho menos un operario, mucho menos una secretaria, excepto un psicólogo, nadie más puede interpretar una prueba psicológica. Entonces tengan mucho cuidado con este punto. Además, la ley colombiana también protege la autoría de las pruebas psicológicas, es decir, que no podemos decir que, es que una amiga me pasó unas fotocopias y yo simplemente fotocopio pruebas y entonces las aplico. Ojo, si usted es psicólogo, tenga presente también que eso tampoco se puede hacer. Debe utilizar las pruebas que están estandarizadas para nuestro país y que usted haya adquirido de manera legal. No puede utilizar pruebas fotocopiadas de las fotocopiadas, ni tampoco puede permitir que personas que no sean psicólogas interpreten esos resultados. Y ojo, también con los resultados. Esos resultados no son para ir a contarle al compañero de trabajo, a la secretaria, ni siquiera al jefe directo de la persona que va a usted a contratar, porque esa es una información que debe manejarse de manera confidencial. También la ley colombiana protege la confidencialidad de la información y eso significa que esos resultados que usted conoció no los puede ir contando a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Como psicólogo, usted simplemente va a dar un informe a esa persona interesada en suplir una vacante, diciéndole si la persona es apta o no para el cargo. Y puede incluso resaltar cuáles son esas fortalezas que usted encontró en ese trabajador para que el jefe lo tenga en cuenta y lo aproveche y también puede resaltar esas cuestiones que usted encontró como alertas, como debilidades, como cosas críticas a tener en cuenta para que se pueda establecer un plan de desarrollo, un plan de manejo con este nuevo colaborador. Pero más detalles que esto no se debe usar. Ahora bien, otro tema, como las pruebas a veces pueden resultar costosas para las empresas, entonces muchas veces las empresas optan por las famosas pruebas proyectivas. Estas pruebas proyectivas fueron diseñadas para el ambiente clínico, es decir, las pruebas proyectivas fueron diseñadas para detectar trastornos clínicos de la personalidad, trastornos clínicos psicológicos de pacientes, es decir, se utiliza en situaciones médicas, en situaciones clínicas, no para el área organizacional. Entonces, ¿qué pasa? Que no están diseñadas para el área organizacional, no están diseñadas
para buscar gente para trabajar, están diseñadas para otra cosa. Entonces es como si yo a mi muestra de sangre, volviendo al ejemplo, le usara técnicas para mirar otra cosa distinta a lo que yo estoy buscando en el examen médico. Entonces, hay que tener también cuidado allí porque entonces podemos terminar perdiendo gente valiosa porque encuentro en la prueba proyectiva lo que yo no estoy buscando. O viceversa, porque terminan metiéndome gato por liebre y personas que no necesito en mi empresa son las que terminan trabajando porque vi que la prueba proyectiva me resultaba confiable. Otra cosa, el famoso Wartec. Entonces, muchas empresas utilizan Wartec como herramienta de medición dentro de su empresa y resulta que ¿qué está pasando? ¿Por qué la usan? Porque es una hoja, solamente se necesita una hoja, es una hoja que está dividida en 6 cuadritos, en algunos ahora le han incluido más campos, más cuadritos, pues, para hacerla un poco más difícil y para que no sea tan fácil de trampear. Pero ustedes pueden encontrar, los invito, busquen en internet y van a encontrar cientos de páginas donde les dicen cómo resolver el Wartec, en qué orden hacerlo, qué nombre ponerle a cada dibujo, qué dibujar en cada cuadrito. ¿Para qué? Para que le vaya mejor en las pruebas. En realidad lo que están haciendo es engañándolo a usted como empresario. Entonces yo le recomiendo que probablemente el Wartec no sea la herramienta ideal. Conozco personas que son expertas en la prueba, que llevan muchos años manejándola y que de pronto ya saben cómo distinguir ese tipo de manipulaciones. Personalmente yo no sé cómo hacerlo. Y seguramente muchos de mis colegas tampoco saben cómo hacerlo. Entonces, más bien busquemos unas pruebas que no sean tan fáciles de adivinar o de manejar.